Buenas noches y gracias por estar aquí. Hoy queremos referirnos a quien mencionamos todos los días en nuestras oraciones, al Espíritu Santo. Si estás escuchando esta disertación, es porque estás interesado en ser parte de los que queremos seguir el camino correcto, el camino de Jesucristo, el único camino que hay para llegar al Padre. Pero ¿quién es realmente el Espíritu Santo? Lo mencionamos en nuestras oraciones a diario, pero realmente entendemos quién es Él. Realmente entendemos lo que estamos diciendo cuando rezamos o cuando lo mencionamos en oración, o solamente repetimos la oración ya por costumbre, únicamente sin entender a quién o a qué nos estamos dirigiendo, como hace mucha gente. El Espíritu Santo es una persona, miembro de la Santísima Trinidad, constituida por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Este es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo. Es el Espíritu de la verdad, a quien Dios llamó el Paráclito, que significa el abogado o el consolador. Es el que une al Padre con el Hijo, dándole así igual importancia a estas tres personas. Para poder entender todo esto, tenemos que tener fe. En otras palabras, tenemos que creer en lo que dice la Escritura bíblica o tener la confianza en creer en algo, aun cuando no tengamos una prueba fehaciente que podamos tocar y no ser como Santo Tomás, que necesitó ver para creer. El Espíritu Santo está siempre presente en el alma del que cree y del que ama a Dios. Quizás esto no lo lleguemos a entender hasta que el propio Espíritu Santo nos revele quién es Él. Porque a pesar de que lo hayamos escuchado y lo mencionemos cientos de veces, puede ser que aún no lo realicemos. El Espíritu Santo existe desde antes de la creación, cuando Dios sopló su aliento dándole a Adán vida en el Génesis. Por eso decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio. Por eso es que tenemos que meditar en las cosas que decimos y las cosas que repetimos o las cosas que rezamos. La venida al mundo terrenal del Espíritu Santo fue anunciada en 3 ocasiones. Por Juan el Bautista, cuando dijo: Después de mí viene otro más fuerte que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo. Número 2, por Jesucristo en la última cena, cuando dijo: el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre. Ese os enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he enseñado. Y por tercera ocasión, antes de la ascensión, cuando Jesús dijo: Dentro de pocos días recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos. Para entrar en contacto con Cristo es necesario primeramente haber sido atraído por el Espíritu Santo, que es quien nos despierta en la fe y nos inicia en la nueva vida a través del bautismo. Una vez bautizados, el Espíritu Santo nos impulsa a conocer al único Dios verdadero. Cuando el Padre envió al Verbo, que es la palabra, o sea, Jesucristo, Dios hecho hombre, también envió su aliento, en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos, pero inseparables. La imagen más utilizada que representa al Espíritu Santo es la paloma, porque cuando Cristo sale del agua de su bautismo, el Espíritu Santo, en forma de paloma, baja y se posa sobre él. Pero este Espíritu Santo también se ha presentado en las formas de viento y de fuego. El fuego simboliza la energía transformadora del Espíritu Santo. El propio Jesús nos dijo: el venido a traer fuego sobre la tierra. Después del bautismo de Jesús en el Jordán, el Espíritu Santo inspiró todas las palabras y acciones de Jesucristo. Y fue este mismo Espíritu el que resucitó a nuestro Señor
después de la crucifixión. Todo lo que es revelado proviene de Dios. Este Espíritu nos abre el entendimiento para que podamos entender la palabra del Señor. Nos guía hacia la madurez espiritual. Como hemos dicho anteriormente, hay personas que cronológicamente tienen 10 años, pero tienen una mentalidad espiritual de 80. Y al revés, hay personas de 80 años de edad cronológica, pero que pueden tener una vida espiritual de 10 años. El Espíritu Santo también nos revela secretos, nos llena del amor de Dios, nos reparte dones y frutos y nos da valor para dar testimonio de Dios. El trabajo del Espíritu Santo es preparar el corazón del hombre para que reciba la redención de Dios que trae Jesucristo. El Espíritu Santo lo sabe todo. Es el vehículo de la revelación, el inspirador de la Biblia, el que nos hace conocer a Cristo, el que nos hace discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo malo. Hay dos poderes en el interior de cada uno de nosotros luchando por conquistar nuestra amistad. Mientras Dios busca mantenernos en su amor, Satanás también lucha por ejercer su dominio sobre nosotros, porque así como Dios sabe todo de nosotros, el maligno también lo sabe, y peor aún, también conoce nuestras debilidades para hacernos caer en el pecado. Cuando este espíritu habita en una persona, la purifica, elevando su condición moral y la persona es santificada por su acción. Pero rápidamente podemos perderlo a causa de nuestra debilidad. De ahí la importancia de mantenernos siempre en gracia. Este es el espíritu del perdón. Por eso debemos conocer los dos sacramentos del perdón, que son el bautismo y la penitencia. Jesús nos dijo: Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Solo quien cree en Dios puede creer en el perdón. Por lo tanto, solo quien cree en el perdón podrá confesar sus pecados. Nada puede mejorar en el mundo si no se supera el mal. Y el mal solo puede superarse con el perdón. El Espíritu Santo es el que construye y dirige a la iglesia. La misma iglesia que desde un principio posee el poder de los apóstoles y de sus sucesores. Cuando recemos el credo, debemos rezarlo con fe, tratando de entender cada palabra que repetimos y no recitarlo como un papagayo, sin meditar en lo que estamos diciendo, porque seguiremos sin entender lo que estamos diciendo. En ese credo, profesamos creer en un solo Dios que es Padre Todopoderoso. Profesamos creer en Jesucristo, su único Hijo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Profesamos creer que murió y que fue resucitado también por el Espíritu Santo. ¿Veis la importancia y la fuerza que tiene ese Espíritu? Todas las religiones del mundo reconocen la existencia de un Espíritu Santo superior, que es el que nos guía en el camino, aunque lo busquemos o lo invoquemos de maneras diferentes. Desde nosotros los cristianos hasta los indios más remotos de la tierra, el Espíritu Santo es Señor y dador de vida, o sea, que es Él quien da la vida. Este procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. O sea que allí estamos reconociendo que las tres personas de la Santísima Trinidad tienen la misma jerarquía e importancia. Luego decimos: y fue el Espíritu Santo quien habló por los profetas. Los profetas, o sea, los hombres santos que hablaron de parte de Dios, no hablaron por voluntad propia, sino que estaban inspirados por el Espíritu Santo, igual como lo hicieron los apóstoles en Pentecostés. El Padre no ha sido hecho por nadie, no fue creado ni engendrado. El Hijo, que es Jesucristo, viene del Padre, no fue hecho ni creado, pero sí fue engendrado en la Virgen María por el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo viene del Padre y del Hijo. No ha sido hecho, ni creado, ni engendrado. En otras palabras, la Santísima Trinidad son tres personas con naturaleza distinta, pero constituyen un solo núcleo divino. Difícil de entender para nosotros los humanos, pero esa es nuestra fe. Una vez resucitado, Cristo transmite ese mismo espíritu a los apóstoles, y es así como a partir de ese momento, ese espíritu guió todas las palabras y las acciones de los discípulos. Este espíritu ha creado apóstoles a partir de hombres miedosos. Un apóstol, por definición, es una persona enviada a cumplir una misión, que en este caso consiste en llevar un mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? Pues el mismo mensaje que sigue vigente en el día de hoy: predicar la fe y dar testimonio de Cristo. Por lo tanto, todos nosotros, los bautizados, estamos llamados a convertirnos en apóstoles de Cristo, en soldados de Cristo. No se trata de que yo me salve y que los demás se hundan, si ellos quieren seguir el camino equivocado. Ser cristiano quiere decir que todos debemos estar en comunión, o sea, en común unión. Tratar de abrirle los ojos y los oídos a los hermanos que aún no ven o no entienden lo que acabamos de explicar. Yo mismo era uno de esos hombres miedosos que en otros tiempos jamás me hubiese parado aquí a decir todas estas cosas. No podemos curarnos de adentro hacia afuera si no aceptamos el dolor de la transformación. Recuerden lo que decíamos cuando hablábamos del combate espiritual. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso que puede tomarnos toda la vida. Pero tenemos que empezar en algún momento, y ese momento puede ser hoy mismo, siempre y cuando estés dispuesto a hacerlo. La decisión es tuya. El Espíritu Santo es quien nos permite reconocer a Cristo como el Señor y el que nos permite poder recitar el credo de la Iglesia entendiendo cada palabra de lo que decimos en esa oración. Hay momentos muy difíciles en la vida, cuando una persona piensa que ya no puede soportar un dolor, que ya no puede soportar una pena, una desgracia. Y es entonces cuando llega a nuestro lado el Consolador, el Paráclito, el Abogado, si es que se lo pedimos. Ese es el Espíritu Santo, porque si no lo pedimos, no va a venir. Él está ahí esperándonos. Este Paráclito nos ayuda a entender y a comprender y a aceptar el sufrimiento como parte del plan de Dios, aunque muchas veces no lo entendamos así. Antes de Pentecostés, el Espíritu Santo actuó en varias personas. Cuando el ángel Gabriel anunció que Juan el Bautista estaría lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Cuando ese mismo Espíritu, el Espíritu Santo, a través del ángel Gabriel, le dijo a la Virgen María: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Otra de las veces fue cuando Zacarías, padre de Juan el Bautista, quedó lleno del Espíritu Santo y profetizó cuando pudo recuperar su voz. Cuando el anciano Simeón, el Espíritu Santo, le había revelado que él no moriría sin antes ver al Hijo de Dios, por lo que él iba todos los días al templo hasta que la promesa se cumplió. Existen dos hechos importantes en la fiesta de Pentecostés. En el Viejo Testamento, Pentecostés es una fiesta judía. Es la fiesta de la alianza, en la que se conmemora el acontecimiento del monte Sinaí, cuando Dios, a través de Moisés, propuso a Israel que se convirtiera en el pueblo elegido de entre todos los pueblos de la tierra para ser su signo de santidad. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor nuestro Dios descendió en forma de fuego. Subía el humo
como si fuese un horno, y todo el monte retumbaba con violencia. Ahora, en el Nuevo Testamento, a los 50 días de la Pascua de Jesús, en la fiesta de Pentecostés, volvemos a encontrar los elementos del viento y del fuego. Cristo vino a la tierra a traer verdadero fuego. El Espíritu Santo que, como dijimos, ya existía desde el principio de los tiempos. En este Pentecostés, cuando estaban todos reunidos los apóstoles en la casa, de repente vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban. El Espíritu Santo descendió con fuerza sobre ellos, irrumpiendo con gran fuerza. El fuego toma la forma de lenguas de fuego y se posaron sobre la cabeza de cada uno de los discípulos. Todos ellos se llenaron del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras. De modo que cada uno de los extranjeros que estaban visitando el pueblo los podían entender y escuchar en su idioma natal. Hoy día hay quienes dicen hablar en lenguas, pero no son lenguas entendibles por nadie. Por eso debemos tener mucho cuidado con quienes pretenden sorprender a algunas personas que son influenciables, haciéndoles creer como que hablan lenguas y no son más que simuladores. Los apóstoles eran cobardes como nosotros. Todos huyeron la noche del Jueves Santo y uno de ellos hasta lo negó 3 veces. El Espíritu Santo se presentó como el soplo de Jesucristo resucitado. Jesús no revela plenamente este Espíritu sino hasta después de su resurrección, específicamente en esta fiesta de Pentecostés. Los apóstoles, al recibir al Espíritu, dejaron de ser cobardes y se convirtieron en hombres valientes que no temían ser azotados ni tomados presos por tener el honor de sufrir en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y acabaron inclusive dando la vida como testimonio de su fe. ¿Acaso nosotros estamos a ese nivel de fe? Sus inteligencias y sus corazones se abrieron a una nueva luz, pues ellos habían seguido a Cristo durante 3 años, pero no lograban entender todas sus enseñanzas, igual como nos pasa a nosotros también. Por eso es que era necesario que llegara el Espíritu de la verdad, que les hiciera comprender todas las cosas, al igual que lo hace ahora con nosotros, haciéndonos más firmes, seguros y audaces. Es en este día de Pentecostés cuando se revela a la humanidad la Santísima Trinidad. Fue a partir de este momento que el reino anunciado por Cristo se abrió para todos los que creyeran en Él, o sea, para todos nosotros, quedando atrás la exclusividad que existía con el pueblo judío, que no supo responderle a Dios como Él esperaba. Aunque hoy día siga ocurriendo exactamente lo mismo con nosotros, que tampoco hemos sabido responderle a Dios como Él esperaba, porque existe el libre albedrío. Este acontecimiento de Pentecostés en el Nuevo Testamento fue el que dio origen a la iglesia actual, con el Espíritu Santo como guía, constituyendo así el cuerpo de Cristo. El apóstol San Juan compara este momento con el de la creación, cuando Dios sopló en la nariz del hombre, dándole así el primer aliento de vida a la humanidad. Antes de la ascensión, Jesucristo resucitado se le apareció a los discípulos y les dijo: No se vayan de Jerusalén, porque tienen que esperar la promesa de mi Padre. Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de unos días y recibirán su fuerza, porque Juan bautizó con el agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. La iglesia es santa porque es guiada por el Espíritu Santo. Es católica porque el Evangelio está destinado para todos los pueblos de la tierra. Por eso el Espíritu Santo permitió que se hablara en todas las lenguas. Y es apostólica porque ha sido edificada sobre el fundamento de los apóstoles. El Espíritu Santo es portador de dones sobrenaturales
que pueden transmitirse al hombre a través de los sacramentos. Estos dones llevan a la perfección las virtudes y hacen a los fieles dóciles para seguir con prontitud y amor en su actuar diario. Los dones del Espíritu Santo son 7. El don de la sabiduría nos hace apreciar los atributos divinos, hace que la persona goce en la oración y encuentre gusto en la lectura. El don de la fortaleza es una fuerza especial para realizar lo que Dios quiere de nosotros y para resistir con paciencia y con valor las contrariedades de la vida. El don del consejo inspira lo que se debe hacer y cómo se debe hacer, lo que se debe decir y cómo se debe decir, lo que se debe evitar y lo que se debe callar. En otras palabras, nos llena de inspiraciones. El don de la piedad. Las personas que reciben este don sienten un aprecio especial por todo lo que tiene que ver con la oración y la meditación. El don del entendimiento es una facilidad para comprender lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Podemos comprender lo que antes no entendíamos. El don de la ciencia nos ofrece la facilidad para distinguir entre lo verdadero y lo falso. El don del temor a Dios nos inspira miedo a ofender a Dios. Quien reciba un don del Espíritu Santo debe poner ese don al servicio de los demás. La señal de que una persona tiene el Espíritu Santo es su gran amor a Dios y al prójimo. Hay un cambio total de vida y una conversión. Lo que antes se enorgullecían de su conducta en el pecado, ahora son dóciles en las leyes de la moral de la Iglesia y están dispuestos a llevar una conducta disciplinada. Por otro lado, además de los dones, también existen los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo son cualidades que acompañan a las personas que tienen verdadera devoción al Divino Espíritu. Estos frutos son 9. El amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio de sí mismo. Quien posee el Espíritu Santo en sus palabras y en su modo de ser, su meta se convierte en algo superior a los deseos materiales. Sus deseos y anhelos ya no son poseer riquezas, honores o placeres, sino únicamente ser amigo de Dios y hacer el bien a los demás. Con el Espíritu no temeremos a nada, nos hará odiar el pecado, nos hará madurar nuestra fe. Los 3 grandes prodigios del Espíritu Santo son: trabaja en el entendimiento, en el corazón y en la voluntad. ¿Qué debemos hacer nosotros para poder recibir el Espíritu Santo? Debemos ser perseverantes en la oración, en la lectura bíblica. Debemos evitar el pecado. Debemos vivir y mantenernos en gracia de Dios. Debemos agradecerle sus beneficios. Debemos tener una gran devoción a la Virgen María. Fue el Espíritu Santo quien preparó a María y la llenó de gracia. Por eso Isabel le dijo: bendita eres entre todas las mujeres. Llena eres de gracia. Fue este mismo Espíritu quien guió al pueblo judío inspirando a sus reyes y a sus gobernantes. También inspiró los dichos y las acciones de los profetas. Los profetas se clasificaron en profetas mayores y en profetas menores. Los profetas mayores fueron 4: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Los profetas menores fueron Oseas, Job, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Ahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. La obra del Hijo a través de su encarnación, muerte y resurrección restituye la naturaleza a su dignidad humana. El Hijo se hace modelo de imitación para todos nosotros los hombres. Sobre el Espíritu Santo complementa la acción del Hijo, porque se dirige
a cada persona en particular. Recibir el Espíritu Santo a través del bautismo es pasar de la vida purgativa a la vida iluminativa, y por medio de él recibimos los dones del Espíritu Santo que ya hemos mencionado, que nos alejan de las pasiones y que atacan al alma por amor a la carne. Claro está, estos dones que recibimos con los sacramentos tenemos que desarrollarlos y perfeccionarlos a medida que vamos avanzando en la fe. No entendemos exactamente cómo funciona esto, pero puede ser el mismo Espíritu quien nos permita desarrollar un determinado don o un determinado fruto. En conclusión, pidámosle al Señor que nos ayude a creer. Pidámosle que nos abra los ojos al camino correcto, pues este Espíritu es el que nos guía, es el que nos da el don para entender todo lo que hemos dicho ahora. Ven, Espíritu Santo, y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Dame la gracia de saber orar bien, de saber tratar caritativamente a la gente y de tener eficacia y gracia en las buenas palabras que digo a los demás.